Paso 1. Creamos una carpeta del proyecto. En este caso vamos a hacer prueba Laravel, digamos, o si quieren, persona Laravel de una vez. Y vamos a crear la base de datos de este proyecto. Que si vamos a entrar por phpMyAdmin, sí vamos a necesitar el sample sentido con todo ahí. Créense una base de datos. A ver, por eso. Entonces hay dos formas de crear un proyecto, como estaba diciendo Nico, es Laravel New. Laravel espacio New y espacio el nombre del proyecto. Sí. Hay esa y hay otra que es usando Composer, que es Composer Create Project, y escoger la versión del Laravel y el nombre del proyecto. Cualquiera de las dos funciona. Ajá. Cualquiera de las dos funciona. La idea sí es que se vayan con la consola. Váyanse con la consola a la carpeta donde van a crear. La carpeta no tiene que existir, pero cd en la G y acá Laravel New. Persona Laravel era mi proyecto. Sí, tienen que esperar bastante, y si nunca lo han creado tienen que descargar todo, por eso les dije que tenía internet. Voy a dar pausa al video mientras esto carga. Entonces cuando termina de cargar les tiene que aparecer Application Ready, Build Something Amazing, aquí como está acá. Obvio. Y lo primero que tienen que hacer es ir a editar el archivo de configuración, pero ya que estamos con PHP Storm, vamos a ir a abrir el proyecto primero. Pues no tienen más que, pueden abrir la carpeta si quieren, se los va a agarrar, o pueden, esta es la carpeta. Quiero abrir esa carpeta. La va a agarrar como proyecto. Y el archivo de configuración es el archivo .env. Voy a subirlo un poquito al zoom aquí. Este archivo .env es el que se encarga de decirme dónde va a estar mi base de datos y alguna que otra cosa. Voy a ponerle un poco de zoom para que se vea en la pantalla. Así. ¿Se ve, no? ¿O nada? Sí. .env, y eso lo que hacemos es venir y editar este que es DB Connection. Lo que necesitamos cambiar de aquí, si estamos usando nuestra base de datos local que viene con el SAM, pues esto lo dejamos tranquilo, el host, el puerto también, la base de datos con el nombre que acabamos de crear, que era Laravel Persona, en mi caso, no sé cómo habrán creado ustedes. Usuario, como lo tengo en mi SAM instalado, el root, y el password, si es el password vacío, tienen que poner comillas. Si fuera un password diferente, no ponen comillas. Luego, si tienen la versión de MySQL que viene con el SAM,
que no es MySQL, es MariaDB justamente. Entonces hay una cosita que tenemos que solucionar antes de seguir haciéndolo funcionar, que es ir a el archivo appserviceprovider.php dentro de appproviders y cambiar esta línea de aquí. Entonces nos vamos a providers, appserviceproviders. La idea es dentro de boot agregarle esta línea de código de acá que es schema default string length. Si no, les va a tirar una incompatibilidad. Al enter para importar como en NetBeans. Es lo único que hay que agregar. Entonces, lo primero que hacemos acá para probar si todo está funcionando, primero que nada tengo que estar en la carpeta de mi proyecto, que esto era personal árabe, y le doy PHP Artisan Migrate. Entonces, si todo está en orden, debería salir impreso Migrator. Son los archivos de migración. ¿Qué son los archivos de migración? Pues básicamente me está ejecutando una creación de tablas y una creación de ciertas consultas, digamos, que tiene ahí adentro. Las migraciones en Laravel en sí son su forma de versionar una base de datos. Uno crea un archivito PHP donde dice yo voy a crear estas tablas para esta versión. Entonces, estas que están aquí son las tablas base que tenemos para el manejo de usuarios. ¿Dónde la podemos encontrar? Aquí en la carpeta Database, Migrations, y aquí están los dos archivos que se acaban de ejecutar. El primero era Create Users Table. Cada migración tiene un método up y un método down. ¿Por qué up y down? Porque se maneja con versiones. Entonces, si estoy subiendo de versión, se va a ejecutar el up. Pero si estoy bajando de versión, o sea, si algo fue mal y quiero volver a la versión anterior, se va a ejecutar el down. La idea es que siempre que creemos algo acá, pongamos acá para eliminarlo. Así nos aseguramos de que podamos subir y bajar de versión sin ningún problema. Entonces nuestra base de datos va a tener un versionamiento y va a ser un poco más fácil de pasárselo a un compañero de trabajo y que pueda ejecutar los scripts sin que le falle. Esto se va a encargar de crear la tabla usuario, por ejemplo. Está creando una tabla de usuarios que tiene ID, nombre, email. El email va a ser único. Este ID es incremental. Los campos de aquí son varchars, digamos, string. Remember token es como un booleano que le crea. Y estos timestamps son dos fechas. La última fecha de actualización y última fecha de creación. ¿Verdad? Como ya le dimos migrar, lo que hizo fue intentar crear todo eso en nuestra base de datos y si las conexiones estaban bien, nos creó las dos tablas y la tabla de migraciones que es la que lleva el registro de qué versión es la que se encuentra nuestra migración en ese momento. Entonces la tabla de usuarios, vacía obviamente, pero tiene esos campos. ID, nombre, email, password, el remember token que era el booleano, creado en y actualizado en, que son los dos campos de timestamp. De ahí tenemos la otra que era password resets, que es la otra migración que tenemos acá. Entonces esta solamente, aquí está el nombre de la tabla. Esto es obligatorio, esta function blueprint. Y me dice solo tengo email, token y de timestamp solamente tengo created at. Nada más. El email va a ser el index. Así es como especifico llaves primarias que no sean incrementales. Entonces aquí crean toda la tabla y por si quisieran volver la versión, aquí la eliminan. El nombre de la tabla va aquí entre comillas. Los nombres juegan un papel muy importante en este tipo de cosas. Porque por ejemplo, si nuestra tabla se llama, vamos a volver a la anterior. Si nuestra tabla se llama users, el Laravel va a tratar de esperar un modelo que se llame users, así en singular.
y va a tratar de esperar un controlador que sea user controller. Trata de hacer todo casado el uno con el otro gracias al nombre. Si ya tuviéramos que hacer algún cambio con los nombres, se puede también, pero hay que aumentar algunos parámetros. Pero si lo queremos hacer automático sin problemas, con el nombre y los plurales y singulares se maneja automáticamente. Entonces, tenemos usuarios como tabla y tenemos el recuperar password como tabla. Si quisiéramos agregarle el formulario de, ¿cómo se llama?, de autenticación, que tenga login, que tenga registro y varias otras cositas, está este comando que es php artisan make out en la consola. Nos genera todos esos formularios que ustedes pueden utilizar a placer. Y nos genera los modelos de usuarios. Me sale Authentication Scaffolding Generated Successfully, quiere decir que todo está bien. Y me vengo aquí, ¿y qué hizo? Primero que nada, me creó el modelo usuario. ¿Dónde veo los modelos? Dentro de App, ahí están los modelos puestos. El modelo usuario es una clase. Esta clase define que tengo una tabla usuario. Y si no tuviera nada aquí adentro, automáticamente va a tomar lo que hay de la base de datos para llenarse. ¿Ya? Entonces, si yo tengo mi tabla de usuarios y solamente creo el modelo usuarios y está aquí vacío, esto se autogeneró, digamos. Si tuviera aquí vacío, tomaría name, email, password, remember token y estos dos campos, sin que yo lo moleste. Este fileable lo que hace es definir qué campos yo puedo llenar. Este hidden, qué campos son ocultos al usuario, qué campos no me va a traer a mostrar. Porque son obviamente ocultos de la contraseña, el token de remember que no, el token de recordatorio que no va a usar. Entonces eso es un modelo, una clase cualquiera. El modelo ese que generamos vino con sus vistas. Las vistas se encuentran en la carpeta Resources, Views. Y hay una carpeta Out, que fue lo que acabamos de generar. No existía antes de correr ese comando. Entonces, tenemos la vista de login, que tiene un formulario de login, que de ahí les voy a mostrar detalle, y el register, y para resetear las contraseñas. También tenemos un layout base, que es como los master page de .NET, que me permite definir una plantilla. Entonces todo esto se autogeneró ahorita solamente al poner ese comando. ¿Qué más se generó? Creo que ya venía con los assets de Bootstrap. Sí, ya. Te genera el controlador igual de usuario. Entonces eso está en HTTP Controllers. Y aquí tenemos los controles de out, que son 4 controles que te genera automáticamente. ¿Por qué nos generó todo este montón de cosas? Ya no nos tenemos que preocupar del login de los usuarios, de si están bien logueados o no, de registrar usuarios, de resetear contraseñas, todo eso lo creó solito. ¿Cómo lo puedo usar? Ahorita sin ninguna línea de código, solamente tengo que correr el programa, que es con php artisan serve. Y me dice, tu servidor se corre en localhost 2.8000. Si entro, se va a abrir la página que esta es la plantilla por defecto del Laravel. Pero si yo tengo autorización, si yo le di out, o sea, si creé ese comando, me van a aparecer estas dos cositas de aquí de la derecha. El login y el registro. PHP Artisan Make Out. Entonces ya me aparece en el login y el registro, donde el login me lleva a una página de login y el registro a una página de registro, donde yo puedo crear cualquier usuario que quiera. ¿Mm? Claro, genera todo.
Entonces, lleguemos hasta ahí. Ya. Entonces, ya que tenemos todo el out funcionando, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un modelo, que es lo más fácil de hacer. Obviamente, para poder hacer funcionar todo eso y seguir trabajando hay que cerrar el servidor, lamentablemente. O abrís otra consola y trabajás, ¿no? Pero no lo hice. PHP Artisan. Para poder correr esto es... Le voy a aumentar la fuente para que vean bien o ven bien ustedes. ¿Sí? Make model. Y eso va a ser el modelo. El nombre de la persona, el nombre del modelo que quieren hacer, en este caso persona. Con P mayúscula, porque estamos haciendo... Acuérdense que los nombres sí importan. P mayúscula, singular. Y eso nos va a crear el modelo correctamente. El modelo en sí es... ¿Quieres seguir copiando? PHP Artisan make model el nombre. ¿Ah? Ajá, en app. ¿Acabó? Yes. Entonces, si el modelo quedó correcto, aquí persona. Ajá. El modelo es solo la clase pelada. Entonces, el modelo es independiente de la lógica. El controlador es el que hace. Entonces, lo que hay que hacer es crear su migración para poder tener la base de datos asociada a este modelo. Para poder crear esta migración, todo es con la consola aquí para facilitarnos la vida. Igual se puede crear a mano, pero lo tienen que hacer los includes correctos. Fíjense que esta clase persona extiende de modelo. Y modelo es este modelo de esta clase. Como estamos usando PHP 7, tenemos acceso a namespace y a este use que no habíamos usado antes. Entonces PHP Artisan make migration y creación tabla personas. No espacios, mejor si todo minúscula, y el nombre de su script que quieren tener. Te pone la fecha y hora y la versión, esta versión de aquí. Es para tenerlo en orden. Entonces lo que hace esto es irse y nos vamos a ir a la database, migrations, y aquí se creó. Creación tabla personas y es ese archivito que tiene un up y un down que les estaba diciendo. Entonces ahí tenemos que definir en el up qué es lo que trae nuestra tabla y en el down cómo lo eliminaríamos si todo falla. Entonces lleguemos hasta ahí, muchachos. Sigo con la migración. Entonces aquí en el app vamos a hacer la creación de la tabla persona. Entonces necesitamos poner esa línea de código que tenemos en la de usuarios, así que más fácil es irnos y copiar este esquema create de allá y vamos a modificarlo como nosotros querramos. Entonces el esquema create lo que hace es crear una tabla. ¿Qué tabla? Pues la tabla que nosotros le digamos, en este caso personas. ¿Qué columnas vamos a tener? Vamos a tener una tabla personas como hemos definido anteriormente. ID, nombre, apellidos, ciudad, edad, fecha de nacimiento. Entonces ID, nombre, apellidos. Hay que quitarle el unique porque obviamente apellido no es único. Si queremos enteros como para la edad, es integer, ahí les autocompleta. Estamos en la migración. El remember token no es necesario.
El timestamp, si quisiéramos, podríamos obviarlo, pero siempre es buena práctica tener una fecha de inserción y una fecha de actualización, así que dejémoslo ahí. Si queremos más columnas como la fecha de nacimiento, ponemos qué tipo de dato queremos, siempre es table, flechita, qué tipo de dato. En este caso necesitamos la fecha de nacimiento, que era date. Entonces aquí era fecha nacimiento. ¿Qué más? Nombre, apellidos, ciudad. Entonces, control D es para duplicar aquí por si acaso. Solo lo mueve, creo. A mí no. Ya. Ciudades, string. ¿Ves? Solo lo mueve. Vale. Raro. ¿Qué más? Ciudad, edad, fecha de nacimiento. ¿Algo más? ¿Era nombre o nombres? ¿Se acuerdan? Nuestra tabla que teníamos hace tiempo. Claringo va a ser capaces datos, persona, nombres. Ya lo vamos a hacer igualito. Entonces hasta ahí. ¿Y qué pasaría si tenemos que volver la versión? Tenemos que eliminar la tabla persona. Deshacemos básicamente el cambio que está acá. Entonces nos copiamos el down que tenemos de otra, que es un esquema drop if exist, y el nombre de la tabla, que en este caso es personas. Si todo está en orden, ahorita los voy a dejar copiar. Si todo está en orden, vengo otra vez a hacer PHP Artisan Migrate y él me va a decir, se acaba de subir la versión que has creado, y eso va a hacer que yo tenga aquí en mi tabla, en mi clase Laravel persona, la tabla personas en mi base de datos con los campos que yo acabo de poner. Bueno, ya tenemos el modelo persona. Cuando está vacío, jala automáticamente de la base de datos todos los campos, no discrimina. O sea, va a venir y va a decir, yo tengo todas esas cosas que me acaban de crear, digamos. ¿Qué se llamaba mi base de datos? Persona, Laravel persona. Aquí. Entonces, todito esto lo va a jalar. Si mi tabla yo quisiera que se llame otra cosa, tendríamos que poner la variable table igual y ponerle un valor. Si mi tabla no se llama personas, digamos, si se llama Fideito DJ, cualquier cosa, si se llama humanitos, yo le pongo ahí el nombre y lo va a reconocer automáticamente de esa tabla que yo le di. En caso de, pero la idea es tratar de poner el nombre bonito en todo para que no tengan que aumentar código extra nunca. Entonces, tenemos modelo, vamos a crear el controlador. Entonces, PHP Artisan make, todo es make cuando estamos creando. En este caso queremos un controller. ¿Cómo se va a llamar mi controller? Si mi modelo se llama persona, tenemos que hacer persona controller. Mayúscula en ambas letras iniciales. Crea el controlador. Eso va a venir en la carpeta app http controllers, y ahí adentro están todos los controllers que ya existen en mí. Tengo persona controller. Pero me lo creo vacío. Yo tendría que definir los métodos aquí, bueno, no sé. Vamos a definir uno y de ahí vamos a hacer lo que se autogenere en todo lo demás. Entonces el controller es el que se encarga de manejar todo. Yo necesito de alguna forma, vamos a hacerle serve. Yo quisiera que cuando entre a localhost 2.8000
persona, digamos, llegue a mi controller persona y me muestre algo. Como ya tengo un controller persona, tengo que crear un método para que reaccione a este tipo de cosas. Entonces necesito crear el método que corresponda. Si quiero directamente que me aparezca en persona, necesito crear el método index. Aquí nos podemos fijar cómo se hace. Tenemos el home controller para darnos el ejemplo. Entonces tenemos la función public function index. Y ese es el que nos va a reaccionar al entrar a persona. ¿Qué debo devolver aquí? Si no sé todavía qué devolver, puedo decir return hola mundo y ver qué sale. Lo va a agarrar. Vamos a ver si ya lo agarra. No lo agarra todavía, falta una cosa a configurar. Entonces creamos el function. Exacto, eso es lo que vamos a hacer. Entonces hay que ir. Este tipo de cosas se manejan con algo que se llama rutas, ¿ya? Entonces yo tengo que de alguna forma decirle, esta barra persona me va a llevar al controller, persona controller barra index. Entonces yo me tengo que ir acá a la carpeta routes y el que dice web específicamente. Entonces estas son todas las rutas de la aplicación. Todas las direcciones que yo escribo aquí van a venir acá y tratar de ejecutarse. Entonces, si yo quisiera agregar una nueva dirección, lo que hago es hacer route, dos puntos. Y aquí tengo que usar get o post dependiendo de lo que quiero hacer. Si quiero hacer get, pues obviamente, como en este caso es get porque estamos haciendo con la URL. Barra persona sería nuestra dirección que estamos haciendo. ¿A qué controller quiero que apunte? Pues se llama persona controller arroba. ¿A qué método quiero que apunte? Mi método se llama index, que es lo que acabo de crear. El name no es necesario, si no me equivoco. Ahí está. Me devuelve el hola mundo. Como todavía no tenemos una vista definida, si yo le devuelvo un string, se va a mostrar en pantalla directo. Esa es la ruta que estamos creando. Le voy a dar pausa para muerte.